Félix Humberto Campos Zúñiga se transformó en una de las guitarras más versátiles de su tiempo en la música popular. Aprendió mirando, según él mismo relataba, la música lo salvó en la calle, pero su manera de interpretar y la fineza de sus arreglos lo llevaron a ser uno de los asesores más buscados también en su momento, trabajando con figuras como Lucho Gatica o Esther Soré. Y en fin, sus conjuntos musicales de cabecera creativa fueron el trío Añoranzas y Fiesta Linda. Y hoy, a 43 años ya de su fallecimiento, porque se fue en el año 82, y fue hace mucho rato ya, tenemos en las manos una nueva mirada de sus trabajos, composiciones y arreglos, mirados desde la juventud que busca en sus tradiciones su propia voz. Queremos dar la bienvenida también aquí a nuestro programa Tantas Canciones Buenas, a un hermoso homenaje que se ha realizado y a quien lo guió también. Roberto Tapia, músico, gestor, productor del disco La Primera Guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos. Bienvenido a Radio Unidad, aquí a Tantas Canciones Buenas. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la espera. No, gracias a ti por venir a comentarnos también de este tremendo esfuerzo de producción y homenaje también, ¿no? Ajá. Y creo que es súper importante desde ahí, desde el haber sacado un disco que yo les quiero contar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de YouTube, que es un disco de 20 canciones, no sé, es muy largo, sí. Es muy completo y tiene una mirada como bien panorámica de todas las versiones de Humberto Campos, Así ¿no? es. Como arreglador, como todo, como mirarlo y escucharlo y reinterpretarlo desde Exacto. lo que ustedes hicieron. Y voy a preguntarte, por supuesto, por ese equipo, pero ante cualquier otra cosa quiero preguntarte tu relación con Humberto y qué significa él para ti en tu música. Ya, primero que todo, Humberto Campos es un músico que yo descubrí a conciencia un poco más mayor, digamos, en mi adultez. Yo no soy un músico que fue adepto desde chico a la música de raíz folclórica, sino que llegué después, como a raíz de búsquedas musicales. Yo estudié música en su momento, estudié guitarra clásica en la Universidad Católica y fui haciendo ese proceso de pasar desde de la interpretación de música docta a pasar hacia lo popular y particularmente hacia la música de raíz folclórica. Yo estudié guitarra clásica, entonces siempre mi interés en la guitarra fue derivando, por ende, hacia buscar los horizontes musicales que te ofrece este territorio o esta zona del mundo en Chile. Y tengo dos principales referentes en ese sentido, que uno es Roberto Parra, como guitarrista y músico genuino de este sector del mundo, y Humberto Campos sería la otra persona. Humberto Campos para mí es un guitarrista que tiene una obra muy gigante, ya que él tocó prácticamente con todos los músicos de la época, desde los Cuatro Guasos en adelante. Entonces, además de que fueron, por decirlo de una forma, ellos fueron primerizos en el formato que nosotros estamos presentando para este disco homenaje, que es el formato conjunto de guitarras, que son básicamente guitarras que acompañan a cantantes, filas de 3, 4 guitarras, una rítmica, guitarras que puntean, y ese formato fue muy popular entre los años 40 y 70 más o menos, 60. Entonces, mucho del repertorio que apareció en todos esos años se acompaña con este formato, y aparece este músico Humberto Campos, que le decían sus colegas la primera guitarra de Chile, ¿no? Él era el músico más destacado como guitarrista, como ejecutor y como compositor y arreglista, como una persona que dirigía el conjunto, acompañaba a estos músicos cantantes de la época, hacían arreglo y grababan con ellos. Entonces, desde ahí la influencia que yo tomé, y es lo que el homenaje que se decidió hacer posteriormente, tiene que ver con que me di cuenta personalmente que Humberto Campos es un músico que hace escuela acá en Chile. Tiene un reconocimiento que lo considero algo tardío acá en este país, pero sin embargo
justo coincidió el disco, la realización del disco con el centenario de su natalicio, que fue el 2024. Claro. Entonces nosotros nos adjudicamos un fondart al respecto, con permiso de uno de sus hijos, de Marcelo Campo, a quien le mando muchos saludos, para la realización de este homenaje. Entonces, la relación, como para cerrar la idea, la relación que tengo con la música de Humberto Campos es que descubrí ahora adulto su valor musical, su acervo guitarrístico y por ende el acervo que se expande hacia este territorio como, en búsqueda, en pos de la búsqueda de la música y de la guitarra chilena como tal. Qué lindo relato que nos dejas ahí, la verdad es que, Roberto, porque cuando pensamos tu camino y tú nos cuentas cómo fue tu camino con la guitarra, que partiste como desde del estudio, de lo universitario, claro, de lo docto. Sí, y otras veredas musicales. Y otras veredas, y lo tornaste la mirada hacia la música popular y que fuese, y reconocieras la escuela como una modo de aprendizaje también. Exacto. En Humberto Campos me parece que es qué fascinante aquello cuando suceden esos momentos también en que finalmente la música es música y por nada supuesto. Más. Oye, y qué bonito lo que decías, porque sí, pues pensemos en que Humberto Campos es un hijo muy del siglo XX, ¿no? Ajá. Nació en abril del año 24 Ajá. y murió en julio del año 82. Entonces, sí, como que fuera los primeros años y los últimos, es Ajá. totalmente cruza el siglo XX. Totalmente. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo definiríamos también a propósito de esto? Y de tu estudio particular con los conjuntos de guitarra, que es lo que haces hoy día también con Ajá. las bordonas, con el conjunto de bordonas, es como esta cosa como clásica de las guitarras de los años 40, 50, 60 incluso. ¿Cómo se mete también esa figura de, quizás ahí... Claro, te estoy preguntando algo muy, muy biográfico, pero la gente también entienda Ajá. cómo y cuán importante fue Humberto Campos en ese rango de tiempo. O sea, Humberto Campos, primero que todo, perteneció a una época que a mí me parece que es una época de oro de la música chilena, de la radiofonía, donde estaban los músicos... Humberto Campos representa al oficio del músico de aquella época que tocaba en las mañanas, estaba grabando en estudios, y en las noches tocaban, y eso lo hacían de lunes a domingo, tocaban mucho. Entonces el oficio de la época es, la figura de Humberto Campos representa ese oficio de la época por un lado, y además él es un ícono de la música chilena, tal vez un poco escondido, por decirlo de alguna forma, ya que él ha hecho los arreglos de muchas canciones del cancionero popular chileno, detonadas, como con las que tocaba, por ejemplo, con Esther Soré, por ejemplo, el tema del Mata a Rayán Florío, tiene una introducción de guitarra, y esa introducción de guitarra la inventó Humberto Campos. Claro. Entonces, no la canción, porque por eso decíamos, es el arreglador, sí, claro, es como... Entonces, justamente claro. es un buen punto lo que dices, porque el homenaje se centra justamente en recalcar y resaltar el acervo guitarrístico, en resaltar la música. En rigor, el disco que nosotros hacemos, donde hacemos versiones de hartos artistas con los que colaboró Humberto Campos, como Fiesta Linda, ¿cierto? Como Esther Soré, como Los Cuatro Guasos. En rigor no es un homenaje a Esther Soré o a Los Cuatro Guasos o a Lucho Gatica, sino que es un homenaje a las guitarras de Humberto Campos, Ajá. a su rol como arreglista, como ejecutante de la guitarra, ya que era la primera guitarra de Chile, entonces era el mejor para muchos. Y desde ahí también el homenaje intenta mostrar otras facetas de él que aparentemente no son tal vez tan conocidas, como su faceta de compositor. Tenemos unos temas instrumentales que son de su autoría, perdón. Y además la familia de Humberto Campos nos cedió un par de audios donde hay unas digitalizaciones. Entonces hay por ahí unas colaboraciones que tiene de unos discos de acetato con Carlos de León, con el conjunto Voces Criolla, claro. Y los últimos tracks son... Estamos sonando de repente Super HD y de repente está entre medias. Así. Exacto, termina el homenaje de las bandas de ahora y después empieza el sonido del vinilo, ¿no? Del disco de acetato.
Qué y ahí lindo. suenan un par de temas que aparentemente no están digitalizados ahora. Entonces los quisimos subir como para ya que era un repertorio que por ahí la gente puede escuchar. Si a alguien le hace sentido, por ejemplo, este disco y quiere sacar algún tema, está ahí el repertorio a disposición en el fondo. Y los últimos temas son bien especiales para mí, ya que son grabaciones inéditas donde aparece Humberto Campos ensayando en su casa, me parece, con otro guitarrista, con Roberto Quirós, y él aparece cantando un tango, cantando una samba argentina. Canta muy lindo Humberto Campos además, entonces me parece un material valiosísimo. Y el último track, que es el que despide el disco, es de su funeral, donde están los músicos de la época, sí, tocando la tonada del martirio, sí. Entre ellos estaba, me parece que Pepe Fuente y hartos otros músicos folcloristas. Que ya también partieron. Exacto. Además. Despidiendo al maestro Campos. Entonces, es precioso. Este disco está digitalizado, de hecho lo encuentran en plataformas digitales, la de su preferencia. La primera guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos, asimismo. Lo van a poder encontrar de manera inmediata, si no también pueden llegar a través de los perfiles en estas plataformas digitales de, por ejemplo, el conjunto Bordonas. Llegan inmediatamente también al disco. Este precioso trabajo, la primera guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos, queremos revisar porque, bueno, ya hablaremos después de escuchar de todas las personas que participaron acá. Harto invitados. Bueno, evidentemente está Marcelo, porque además, bueno, los porfiados de la cueca, está el vínculo familiar, por cierto. Me encanta porque son tan rockeros además y como que dan una chasconeada también a todos los temas. Pero, por cierto, tenemos, por ejemplo, a las Corraleras que pasaron hace poquito por este programa, vinieron acá a conversar. Y bueno, conversamos también acerca de esto, de la mirada joven a la música tradicional. Conjunto Bordonas, Las Corraleras y José Cabello. Esto es Septiembre, porque se viene, hoy es el último día de agosto y ya estoy como con esa cosa nostálgica y ya estamos llamando septiembre. Esto es Tantas Canciones Buenas. Estamos con Roberto Tapia, hoy en Tantas Canciones Buenas, de Conjunto Bordonas, músico, pero también productor de este lindo trabajo que se llama La Primera Guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos, porque así era considerado Humberto Campos. Era apodado entre sus colegas como tal. Primer guitarrista, que para los conjuntos de música, de populares y doctos, es como el primer guitarra o la primera guitarra, es como esta persona especial que solea, que hace cosas, que es distinto de alguna manera, ¿no? Y eso es muy bonito también cuando podemos pasar sobre la historia y mirar, hacer foco de lo que ustedes están haciendo como homenaje, lo que tú nos contabas, Roberto, y toda la gente que participa, que tú invitaste y que quiso estar presente. Escuchábamos las voces de Las Corraleras, pero también está Héctor Pavés Pizarro, además un tremendo cantor y además hijo de dos grandísimos de la música popular como son Héctor Pavés y Gabriela Pizarro. Entonces, claro, hay mucha tradición, pero también hay muchas herencias de otros tipos. Están los porfiados de la cueca ahí entre medio. Bueno, eso, quiero que me cuentes un poco cómo surge también la selección de quiénes y de cómo fueron viendo, ¿no?, la producción de este disco. Mira, la selección de los músicos fue bien genuina, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos con Marcelo, gestando esta idea de postular un fondo para sacar un disco homenaje a Humberto Campos, salieron muchos nombres al respecto. Y bueno, después cuando estábamos postulando el proyecto en sí, lo que tuvimos que hacer básicamente era intentar aterrizar lo más posible la idea, porque el disco tiene muchos invitados, yo diría que más de lo que un fondo de la música cubre. Entonces fue una selección bien natural, en el sentido de que con los músicos que estamos participando, salvo con los porfiados de la cueca, que es el nexo directo con Marcelo Campos, con todos los demás ya teníamos algún nexo de tocar juntos. Con Pepe Cabello nosotros habíamos tocado hace poco, acompañando a un cantor, al Bigote Villalobos. Bueno. Con Héctor Pavés, yo toco actualmente, soy músico de Héctor Pavés, entonces también hay un vínculo importante. Y además
como tú bien dijiste, el Héctor es un gran intérprete, un gran cantor. Entonces, tiene esa voz profunda, además. Entonces, como también también intentamos buscar, si bien gente que conocemos y que pero sobre todo gente que sabíamos que iba a hacer bien la pega, ¿cachai? Que iba a ser bien su trabajo de interpretación iba a ser de calidad, como es el caso de Héctor Pavés, de Las Corraleras. También hablamos con ella porque son tremendas las chiquillas. Les mando un saludo también a todos los músicos que participaron en este disco. Para mí Las Corraleras son actualmente del mejor grupo de cantoras que hay actualmente. Entonces nos pareció con Conjunto Bordonas que eran idóneas para participar en este disco, y quisimos invitar a muchos otros cantantes en el fondo, pero en la idea de intentar aterrizar esta idea un poco de que sea un fondo o sea, que esté en términos de un fondo de cultura. Tuvimos que reducir la cantidad de invitados y aún así quedaron hartos. Fueron muchos músicos los que participaron. Fue un trabajo bien intenso y un trabajo bien grande, pero que yo creo que lo merece una figura como la primera guitarra de Chile, ¿no? Totalmente, y qué bonito como el entusiasmo. Yo le hacía ese comentario, te lo hacía fuera del micrófono, y quiero como ver tu visión también con respecto a eso, de la gente joven como ustedes, que son toda generación muy joven en realidad, muy sub 30 muchos, ¿no? Claro, las chiquillas, sin duda. Sí. Y como hay una mirada especial en torno a tratar de buscar su voz, la voz con la que van a interpretar e incluso componer nuevos temas, pero mirando la tradición. Exacto. ¿A qué crees que responde eso también, Roberto? Es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, es muy interesante lo que tú mencionas al respecto de que los invitados hay una generación, hay varias generaciones. Sí, hay en varias este generaciones, disco, sin duda, sí. Está el Pepe Cabello con el Héctor Pavés por un lado, los Porfiados, que son como generación siguiente. Sí, generación 2000. Claro, yo sería como la siguiente generación, soy un poco mayor que Las Corraleras. Y después están los chicos de Conjunto Bordonas que tocan conmigo. 2 de ellos son estudiantes. Uno estudia en la Universidad de Chile, interpretación, teoría musical, y el otro estudia en la Moderna. Entonces uno tiene 22, el otro tiene 26, me parece. Entonces hay un intercambio generacional bien bonito al respecto. Y se me olvidó. Como a qué responde también. No, está súper bien, porque es parte de la conversación, que es como identificar como todas las generaciones que está ahí, y justamente dentro de esas jóvenes, como a qué responde también el fenómeno de estar mirando y buscando tu propia voz, pero mirando la tradición, sí. Como apegarse también, ¿no? Sí. A eso. Yo creo que el intercambio generacional que está ocurriendo en este disco ayuda en gran parte a que vienen músicos como, por ejemplo, como el Héctor Pavés, como el Pepe Cabello, que vienen haciendo un trabajo de folclore y de defensa del folclore chileno también, que se fue transmitiendo a las generaciones posteriores que vendríamos a ser nosotros, y a su vez hay una retroalimentación ahí. Creo que hay un interés por las nuevas generaciones en buscar nuestras raíces en la música, en este caso. Uh-huh. Hay un interés por resignificar la música también, la música de raíz chilena, y también hay un intento de buscar acervo, yo creo, el acervo cultural en general. Creo que la inquietud de los músicos se trata un poco como de intentar buscar raíces, intentar buscar los sonidos de este sector del mundo, y qué es lo que nos identifica como una sociedad como tal. Nos identifica también en sus sonidos, nos identifica en esa búsqueda también. Yo creo que en el caso de las guitarras, el hecho de encontrar una música donde uno se da cuenta que hay una escuela al respecto, donde hay un proceso de aprendizaje,
es una de las aristas, por ejemplo. Es una de las cosas que a mí me atrajo personalmente, claro, y a mis compañeros con el que estamos sacando la guitarra. Entonces hicimos un trabajo bien extenso de transcribir, de escribir cosas en partitura en algunos casos, de sacar los toquidos, de aprender también de esta música en el fondo, de cómo tocaban los músicos, los maestros de la época. Entonces, eso, yo creo que la búsqueda generacional está... Hay una tendencia a ir hacia lo chileno, hacia nuestras raíces, y no solo en el folclore. Yo creo que en todas las músicas, en todos los géneros, estamos como chilenos buscando o tratando de dar más directrices para definir un poco más lo que es la música chilena como tal. Y que en algunos casos, si bien algunas músicas tienen influencia fuerina, le da el chileno está en búsqueda de tener ese sonido que sea identitario para claro, ¿cómo lo trae? Sector. O sea, tú nombrabas a Humberto Campos por un lado, a Roberto Parra por el otro, y es como que todo el jazz guachaca, en el fondo se tradujo en eso también. Tuvimos una forma particular de tocar también. Exacto, de hecho, bueno, con el tema de Roberto Parra, yo tengo otro proyecto que se llama De Perilla, ¿ya? Es una banda de jazz guachaca y música swing. Ya, entonces, qué buena. Por eso, imagínate, siento que no es tan habitual que un músico que toca jazz se dedique, por otro lado, a la música de raíz folclórica, claro, a la tonada, ¿cierto? Sí, sí. O a la música que se le llama, no sé, folclore urbano, porque Humberto Campos hace una música muy urbana. Él toca música de raíz folclórica, pero también música popular. Él tocaba tango, claro. De hecho, por eso también quizás podríamos, no sé, ahí tú me corregís, pero yo siento que igual por eso esa interpretación que se veía como muy pulcra, muy finita, muy de los arreglos que hacía, no son tan como es más urbano, pues, como más totalmente, como es una de que me rodeo es también. Una estilización de la tonada centrina más que nada, claro, la música que alrededor de lo que hacía Humberto Campos y que fue muy popular en los años anteriores, claro. Entonces va por ahí, y esa estilización en el caso de Humberto Campos tiene que ver con que él tiene una base de música de tradición. Él era folclorista, era cuequero, también es de la generación de músicos de los chileneros, por ejemplo, con los que compartía, con los que tocaba. Se topaban a cada claro, rato. Entonces, claro. Humberto Campos tiene es el equilibrio, digamos, perfecto entre la tradición, por un lado, y la nueva visión o la visión moderna musical de la música que él interpretaba. Y seguramente lo hacía muy genuinamente. Él tocaba lo que tocaba y terminó haciendo esta suerte de estilización, porque yo no me imagino que ellos en su momento hayan dicho eso. Nosotros estamos estilizando la música. No, se hacía nomás. Se hacía nomás, claro. Nos corresponde a las siguientes generaciones tal vez hacer un análisis al respecto o dar nombres, claro. Claro, sí. Pero eso es lo bonito, yo creo, de esto. Oye, vamos a mostrar otro ejemplo, porque son, 20 tracks de este disco homenaje, pero queremos hacer como este muestreo un poco de cómo se toma también. Y ya que estábamos hablando de Héctor Pávez Pizarro, toquemos algo con su voz. José Cabellos también, por supuesto, el conjunto Bordonas. Esto es Bajando pa' Puerto Aysén. Así además pensamos un poquito en esa Patagonia tan linda y nos vamos a mirar esos lugares. Aquí en tantas canciones buenas. Última patita del programa, la primera guitarra de Chile. ¿Quién era? Bueno, Humberto Campos, homenaje a Humberto Campos, así se llama este disco precioso que encuentras disponible en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de streaming. Ya es posible encontrarlo. De hecho, puedes buscarlo como tal, como la primera guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos. O si te queda muy largo, recuerda este nombre, Conjunto Bordonas. Exacto. Y así llegas inmediatamente a la música de Roberto Tapia y del conjunto Bordonas y de sus proyectos también, como este disco que tiene 20 tracks y que ahí podemos resumir de manera humilde y muy respetuosa el trabajo completo, ¿no? Desde la mirada de nuevas generaciones a la obra de Humberto hasta algunas recopilaciones ahí en vivo de su voz y tanto más, ¿no? Despedidas ahí presentes, sin duda también.
este disco va a tener su lanzamiento, va a tener su espacio de celebración y es justamente este fin de semana, sábado. Pero el próximo sábado 6 de septiembre vamos a estar... me estoy adelantando y pensé que era sábado, sábado 6 de septiembre. Es el próximo. El próximo 6 de septiembre a las 19 horas va a ser en el Centro Cultural Vicente Bianchi, Comuna de la Reina, va a ser el concierto de lanzamiento. Así es. Yo ya estoy en septiembre, como te habrás dado cuenta. Estoy llamándole. Así que sí. Quiero contarles que las entradas están a la venta ahí. Es a las 7 de la tarde, Teatro Vicente Bianchi de la Reina. Hay una preventa. No sé si se habrá agotado, pero todavía sigue. Entonces, a 6.000 pesos. Y la entrada general en puerta va a salir 8. Para que lo tengan en consideración. Eso. ¿Y dónde la encontramos? Eso. Y la venta es a través de Portal Tickets. Eso. Portal Tickets. Entonces, si se meten, por ejemplo, el Instagram de Conjunto Bordonas, que es @Conjunto Bordonas, todo junto, pueden encontrar el link de la que los va a derivar a la página de Portal Tickets donde está esta venta. Si no, se googlea y se pone concierto de lanzamiento, la primera guitarra de Chile, homenaje a Humberto Campos, y debería aparecer el link de preventa. Perfecto, y aquí estaba revisando todo, ahí está perfecto todo con las indicaciones para que además aprovechen de seguir a Conjunto Bordonas en su Instagram, porque ahí además tienen muchas otras presentaciones y proyectos que van a ir trabajando y poder mostrarte también. Roberto Tapia, cerrando ya este espacio, bueno, primero que todo agradecerte y el poder recorrer un poco esta historia, hacer el homenaje que se merece. Yo creo que este programa fue muy de homenaje también a Humberto Campos, por hablar como de eso, así que muchas gracias por esa generosidad y bueno, quiero que comentemos que van a estar presentes en ese lanzamiento el próximo 6 de septiembre varias figuras de las que participaron acá también en este disco, y sobre todo quiero hablar de los porfiados, porque es lo que vamos a usar para cerrar, porque es el hijo de Humberto Campos, que es Marcelo, y bueno, Caro, que son las voces. Y una movida que a mí me encantó siempre y que siempre los voy a celebrar, lo hacíamos también con las niñas que estuvieron ayer, que fueron como... Claro, que son como de la misma generación. Como de la misma generación y quisieron como tomar la tradición, pero también traducirla a lo que ellos estaban haciendo, o ellos estaban escuchando, si era rock o algo por el estilo, estaba presente también ahí. Y los porfiados hicieron harto eso también. Claro. Entonces como vamos a escuchar una de esas canciones, pero bueno, ¿cómo ves que se juntan también esos escenarios posibles de la cueca y la tonada y tanto más en la música actual? Eso está súper bien, en verdad. Todo lo que tiene que ver con el folclore es algo que siento que va más allá de nosotros, el folclore, o en el caso mío, como yo lo veo, el folclore es algo que viene desde antes, hace un recorrido, marca el presente y también se proyecta hacia el futuro. Entonces, trabajos como de los porfiados de la cueca o de agrupaciones que pertenecemos a nuevas generaciones, encuentro que también hacemos folclore en ese sentido, ya que el folclore al proyectarse queda vigente en el fondo. Yo creo que parte de este homenaje intenta hacer ese nexo entre la generación que fue Humberto Campos y la época de oro que decían que se vivió de la radiofonía, ¿cierto? Y por otro lado, las generaciones actuales, los músicos que estamos ahora, todavía con esa búsqueda de raíces, como que decía, y que encontramos sentido a través de artistas como Humberto Campos, que los consideramos relevantes para la música chilena. Así que eso está muy bonito y eso es el folclore finalmente, es algo que está en constante movimiento y todas las expresiones actuales también son parte del folclore, me parece a mí. Entonces en ese sentido lo que hacen los porfiados de la cueca está súper bien, es un trabajo que proyecta, que reinventa la música, también de paso la difunde, la promueve, la resignifica en algunos casos. Así que está súper bueno, bien. Cómo dialogan, y encontrarse las diferencias también. Claro, qué bueno que las haya, ¿no? Claro qué bueno que las haya. Claro que Oye, sí. Roberto Tapia, un gustazo poder conversar contigo esta tarde en tantas canciones buenas. Nos vamos a despedir con Conjunto Bordonas y Los Porfiados de la Cueca y El Millonario. Con eso cerramos esta edición de nuestro programa, pero te dejamos la invitación, uno, a que vayas a portaltickets.com a comprar tus entradas para el lanzamiento de este disco, que es el 6 de septiembre, y dos, a
que vayas a tu plataforma digital favorita y escuches este lindo homenaje a Humberto Campos que hicieron también desde aquí. Gracias nuevamente, Roberto. Gracias a ti. Gracias también aquí a nuestro radiocontrol, Renato Montenegro, y nos despedimos con El Millonario, Conjunto Bordonas, Los Porfiados de la Cueca. Será hasta la próxima. Chao, chao.